La memoria a veces es un tapiz tejido con hilos de verdad y mentira. En el solsticio de invierno de 1980, la mentira comenzó a tejerse con la furia de una ventisca. En los Pirineos, el monasterio de la sombra eterna era una silueta recortada contra el cielo de plomo, un bastión de piedra y silencio contra la embestida del viento. Dentro de sus muros seculares, la vida seguía un ritmo inmutable, dictado por oraciones y por el trabajo. Para el joven hermano Gabriel, de apenas 21 años, aquella noche no era diferente de ninguna otra. Su mente, un universo de curiosidad, estaba vuelta hacia los cielos, intentando vislumbrar las constelaciones de invierno a través de las ventanas empañadas de la biblioteca, mientras sus compañeros, Rafael y Miguel, compartían un silencio cómplice y el calor de una chimenea que crepitaba, ajenos al destino que ya se dibujaba para ellos en las sombras. La normalidad de aquella noche fue destrozada por el sonido de un generador que tosía y moría, sumiendo al monasterio en una oscuridad casi total, rota apenas por la luz trémula de las velas. La versión oficial, la historia que se convertiría en la verdad durante 40 largos años, era que los 3 jóvenes monjes, los más fuertes y valientes, se ofrecieron para enfrentar la tormenta. La misión era simple y noble: caminar hasta la aldea vecina en busca de ayuda. Fueron vistos por última vez ajustándose sus gruesos hábitos de lana, 3 figuras desapareciendo en la cortina blanca y turbulenta de la nieve. El monasterio rezó por ellos, aceptó su pérdida como un sacrificio y con el tiempo su memoria se desvaneció en la leyenda local, como héroes anónimos engullidos por la furia de la montaña. Una mentira perfectamente construida para ocultar una verdad enterrada. 40 años después, a cientos de kilómetros de distancia, la verdad comenzó a emerger no del deshielo de la nieve, sino de los datos fríos e impersonales de un satélite. En su laboratorio inmaculado, la Dr. Butara, Elena Navarro, una geoarqueóloga cuya pasión era encontrar las historias que la Tierra escondía, analizaba las imágenes de radar de penetración en el suelo de la región de los Pirineos. Su proyecto buscaba mapear la subsidencia del terreno, una tarea rutinaria del gobierno. Sin embargo, sus ojos entrenados no buscaban solo fallas geológicas, sino también anomalías, susurros de estructuras olvidadas. Y entonces lo vio. Bajo la planta del monasterio de la sombra eterna, una forma que no debería estar allí. Un rectángulo perfecto, una cicatriz geométrica en el caos natural de la roca, indicando una cámara subterránea que no constaba en ningún plano, en ningún registro histórico. La curiosidad profesional de Elena rápidamente se transformó en una obsesión. En contra de los consejos de sus superiores, que temían las implicaciones políticas y religiosas de perturbar un lugar tan antiguo y venerado, obtuvo autorización para enviar una sonda robótica. La pequeña cámara, equipada con luces y sensores, descendió a través de una fisura perforada en el suelo de la bodega de vinos del monasterio. Las primeras imágenes que surgieron en el monitor de Elena eran temblorosas y neblinosas, mostrando solo piedra húmeda y oscuridad. Entonces, la lente enfocó, y el aliento de todos en la sala quedó en suspenso. En el suelo de la cámara yacían los restos mortales de 3 hombres, sus esqueletos aún envueltos en los jirones de hábitos monásticos, y en la pared detrás de ellos, pintado con un pigmento rojo oscuro, casi negro, un símbolo extraño, pagano, brillaba bajo la luz de la sonda. La doctora Navarro sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la sala. La imagen en la pantalla era más que un descubrimiento arqueológico. Era la escena de un crimen congelada en el tiempo. Se apartó de la pantalla, el corazón latiéndole descompasado, su mente luchando por procesar la incongruencia de aquella visión. Monjes cristianos sepultados en una tumba secreta, marcada con un símbolo que evocaba rituales antiguos y olvidados. La sangre seca en la pared no era solo una pintura, era una declaración, un mensaje final dejado en la oscuridad. En ese instante, Elena supo que había tropezado con algo terrible, un secreto guardado por 4 décadas de silencio y piedra. Su instinto le gritaba que aquello no era un lugar de entierro, sino una prisión, una tumba sellada a propósito para que su contenido nunca más viera la luz del día. La noticia se extendió como un
Incendio silencioso por los pasillos del poder, de la academia y de la iglesia. Lo que era una anomalía geológica se convirtió en una investigación criminal. En un archivo polvoriento de la Guardia Civil, a un funcionario se le encargó encontrar un expediente olvidado hace mucho tiempo, sus páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. El título en la portada era simple: Desaparición del hermano Gabriel, hermano Rafael y hermano Miguel. El descubrimiento de la capilla subterránea no solo resolvía el misterio de su paradero, sino que abría un nuevo y mucho más sombrío capítulo. Nunca se perdieron en la nieve, nunca dejaron el monasterio. Habían sido asesinados y enterrados bajo los pies de sus propios hermanos, mientras el mundo creía una historia de heroísmo y tragedia. El caso fue oficialmente reabierto. La reapertura del caso hizo más que desenterrar 3 cuerpos. Desenterró una herida que muchos creían cicatrizada. Para la pequeña comunidad anidada a la sombra de la montaña, la revelación fue un shock sísmico, sacudiendo su fe en la institución que la había definido durante siglos. El monasterio de la sombra eterna, un lugar de paz y contemplación, era ahora visto bajo una nueva luz. Su silencio ya no una señal de devoción, sino de complicidad. La pregunta flotaba en el aire gélido de los Pirineos, una pregunta que resonaba a través de 40 años de silencio. ¿Quién, dentro de aquellos muros sagrados, tendría la crueldad de matar a 3 jóvenes monjes y esconder sus cuerpos en una capilla secreta? ¿Y por qué? El misterio central estaba finalmente establecido y la búsqueda de justicia, tanto tiempo aplazada, estaba a punto de comenzar. Para no perder ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. En la pequeña aldea que vivía anidada en el valle, a la sombra del monasterio, el tiempo pasaba más despacio. Para el inspector retirado Julián Mendoza, de 70 años, los días eran una sucesión tranquila de rutinas modestas: cuidar de su pequeño jardín, leer a los clásicos y pasear por las mismas calles de piedra que había recorrido toda su vida. Pero su paz era una fina capa de hielo sobre un lago de recuerdos sin resolver. La noticia del descubrimiento en la montaña no le llegó a través de la televisión, sino a través de una visita formal, un joven y respetuoso agente de la Guardia Civil que llamó a su puerta. Cuando Julián escuchó las palabras monasterio, restos mortales y 1980, el hielo se partió, y el frío cortante de su mayor fracaso le subió por la espina dorsal, un fantasma que él pensaba haber dejado atrás finalmente. El peso de 40 años se abatió sobre los hombros de Julián con la fuerza de una avalancha. No veía solo la oportunidad de resolver un caso, veía los rostros de los 3 muchachos grabados en su memoria con una claridad dolorosa. Gabriel, con sus ojos brillando de inteligencia; Rafael, con su sonrisa bondadosa; y Miguel, con su fuerza tranquila. En 1980, Julián era un detective joven, lleno de ambición, pero su investigación se topó con un muro de silencio erigido por la iglesia y por la falta de pruebas físicas. La presión para cerrar el caso como un accidente trágico fue inmensa, y él cedió, una decisión que se convirtió en la gran mancha de su carrera y de su conciencia. Ahora, el destino le ofrecía una segunda oportunidad, una posibilidad de redención que nunca se había atrevido a esperar. Dentro de Julián, la llama de detective, que él pensaba que se había extinguido hacía mucho, se reavivó con un vigor sorprendente. La resignación que marcaba sus rasgos dio paso a una determinación afilada. Esta ya no era la historia de 3 monjes desaparecidos, era la historia de 3 jóvenes a quienes se les había negado la justicia, y él, Julián Mendoza, se sentía personalmente responsable de esa negación. Se levantó de su sillón, el cuerpo protestando, pero la mente más lúcida que en los últimos 20 años. Se dirigió a un arcón de Mindos, madera vieja en su despacho, un sarcófago para sus fantasmas profesionales. Allí dentro, debajo de viejos recortes de periódico, había un expediente polvoriento. Con las manos temblando ligeramente, no de vejez, sino de anticipación, lo abrió, y el olor a papel antiguo llenó el aire, el perfume de su mayor arrepentimiento. El primer encuentro entre Julián Mendoza y la doctora Elena Navarro fue un encuentro de 2 mundos.
Él, con su traje gastado y su intuición moldeada por décadas de experiencia en las calles, ella con su bata de laboratorio y su fe en los datos empíricos y la tecnología de punta. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, reconocieron inmediatamente el uno en el otro la misma chispa, una búsqueda incansable de la verdad. Elena le mostró a Julián las imágenes de alta resolución de la capilla, explicando el análisis químico del pigmento en la pared, confirmando que se trataba de sangre humana antigua. Julián escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, su mente tejiendo las informaciones nuevas con los hilos deshilachados de su memoria antigua, en busca de un patrón que se le había escapado hacía tanto tiempo. Cuando Elena amplió la imagen del símbolo en la pared, el corazón de Julián dio un salto doloroso. El dibujo era extrañamente familiar. No era un recuerdo nítido, sino un eco, una sombra en la periferia de su mente. Pidió ver las pertenencias del hermano Gabriel, que habían sido catalogadas en 1980. La mayoría habían sido devueltas al monasterio, pero sus diarios personales, considerados irrelevantes en su momento, permanecieron en el archivo policial. Horas más tarde, en un depósito sombrío, Julián hojeaba las páginas amarillentas, su dedo recorriendo los dibujos y anotaciones astronómicas de Gabriel, y entonces lo encontró. En una página dedicada al solsticio de invierno estaba el mismo símbolo, garabateado junto a una serie de ecuaciones complejas. Lo que él había descartado como los garabatos de un joven soñador era, en realidad, una clave. «Nos estaba dejando un mensaje», murmuró Julián, la epifanía golpeándolo con la fuerza de un impacto. Volvió al laboratorio de Elena y le mostró la página del diario. Su excitación era contagiosa. «Esto no es pagano», explicó él. «Esto es astronomía celta». Era su pasión. Elena, con su pericia en simbología antigua, corrió los datos en sus sistemas. La confirmación surgió minutos después, clara y escalofriante en la pantalla del ordenador. El símbolo era una representación arcaica de una alineación celestial rara que ocurría durante el solsticio, pero su significado pictográfico era aún más impactante: prisión bajo la tierra durante el solsticio. La verdad los golpeó de lleno. Gabriel, en su último momento de vida, había usado su conocimiento para denunciar su propio asesinato, creando un código que solo alguien que lo conociera íntimamente podría descifrar. La revelación cambió el rumbo de la investigación de forma dramática. El asesino no era un extraño, sino alguien de 1900. Dentro, alguien que conocía la mente brillante de Gabriel y que, en un giro de una crueldad perversa, usó esa misma pasión en su contra. La lista de sospechosos se redujo drásticamente, concentrándose en aquellos que tenían acceso tanto a los jóvenes monjes como a la bodega de vinos bajo la cual la capilla estaba escondida. El nombre que emergió en la cima de la lista, tanto en la mente de Julián como en los registros del monasterio, fue el del hombre que, en 1980, era el maestro de novicios, el mentor y figura paternal de Gabriel, el ahora venerado abad Ignacio. El conflicto inmediato se hizo evidente. ¿Cómo podrían investigar a un hombre considerado un santo en vida? El abad Ignacio era un pilar de la comunidad, un faro de sabiduría y paz cuya reputación era impecable. Elena expresó sus dudas, citando las décadas de servicio del abad, su trabajo de caridad y la profunda reverencia que todos le tenían. Pero Julián, endurecido por una vida viendo la oscuridad que puede esconderse tras las fachadas más virtuosas, no se dejó amedrentar. «A veces, Elena», dijo él, su voz baja y grave, «los hombres más santos son los que proyectan las sombras más largas, y este monasterio ha guardado una sombra muy oscura durante 40 años. La investigación tenía ahora un rostro, y su próximo paso sería confrontarlo. El despacho del abad Ignacio era un estudio de simplicidad y poder. Las paredes estaban forradas con libros antiguos encuadernados en cuero, y el único sonido era el tic-tac de un reloj de péndulo. El abad, con sus 88 años, era una figura frágil, encorvada por el peso de la edad, pero sus ojos, detrás de unas gafas de montura fina, eran de una lucidez penetrante. Recibió a Julián y Elena con una cortesía serena,
expresando una profunda tristeza por el terrible descubrimiento que había perturbado la paz de su comunidad. Les ofreció té y habló con una voz suave y melodiosa sobre el dolor de la pérdida que sintió en 1980, describiendo a Gabriel como un hijo prometedor que había perdido trágicamente. Julián inició la conversación con una amabilidad calculada, haciendo preguntas sobre la rutina del monasterio en la noche de la desaparición, sobre el generador averiado, sobre el estado de ánimo de los jóvenes monjes. El abad Ignacio respondió a cada pregunta con paciencia y claridad, sus palabras pintando un cuadro de normalidad y tragedia imprevista. Parecía ser la personificación de la cooperación, un viejo líder tratando de ayudar a resolver un dolor antiguo. Sin embargo, el narrador, que ve más allá de las máscaras, percibía la tensión subyacente. Por debajo de su calma aparente, el corazón del abad latía un poco más rápido que el de un hombre en paz, y sus dedos, escondidos en las mangas anchas de su hábito, estaban firmemente entrelazados. Mientras el abad hablaba, describiendo a Gabriel con un cariño paternal, Julián lo observaba sin pestañear. Notó cómo la mano del anciano, al coger la taza de té, temblaba de forma casi imperceptible. Vio cómo sus ojos, al mencionar el nombre de Gabriel, parpadeaban una vez de más, una reacción involuntaria de un sistema nervioso bajo presión. El narrador sabía que aquellas no eran lágrimas de nostalgia formándose, sino el brillo fugaz de un miedo profundo y antiguo, el miedo de que el suelo que él había compactado sobre sus secretos durante 40 años estuviera finalmente cediendo bajo sus pies. Su cooperación era una fachada, una actuación perfeccionada a lo largo de 1960, décadas de práctica en el arte de la disimulación. El momento crucial llegó cuando Julián, de forma casual, mencionó el símbolo encontrado en la pared de la capilla. No lo describió. Solo preguntó si Gabriel tenía algún interés particular en simbología antigua o pagana. Por una fracción de segundo, la máscara del abad Ignacio vaciló. Un músculo se contrajo en su mandíbula, y sus ojos afilados se fijaron en los de Julián con una intensidad gélida que desmentía su apariencia frágil. Su respuesta, sin embargo, fue rápida y suave. Descartó la idea como una fantasía juvenil, una de las muchas curiosidades intelectuales de Gabriel, que él, como mentor, intentó guiar hacia caminos más ortodoxos. Pero la reacción, por breve que fuera, fue todo lo que Julián necesitaba. El encuentro terminó con el abad ofreciendo sus oraciones por la investigación y asegurándoles su total apoyo. Al salir de los muros del monasterio y volver a la luz del día, Elena confesó sentirse confundida. «Parece genuinamente devastado», dijo ella. «Es un hombre anciano reviviendo una pérdida terrible». Julián negó con la cabeza lentamente, sus ojos fijos en la imponente estructura de piedra que ahora parecía más una fortaleza que un lugar de culto. «No», respondió él, su voz cargada de una nueva certeza. «Eso no era devastación, era miedo. Acabamos de hablar con el guardián de la tumba. La batalla sutil había terminado, y las líneas de confrontación estaban ahora claramente trazadas. La primera fase de la investigación había concluido, pero las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo podría un hombre aparentemente tan devoto cometer un crimen tan atroz? ¿Qué podrían haber descubierto 3 jóvenes monjes que justificara su asesinato y un encubrimiento que duró 40 años? Julián sabía que la reputación impecable del abad y el voto de silencio que envolvía al monasterio serían sus mayores obstáculos. Las pruebas físicas en la capilla estaban corroídas por el tiempo y los recuerdos, si es que alguien todavía se atrevía a tenerlos, estarían enterrados bajo capas de miedo y lealtad. La telaraña de secretos del monasterio de la sombra eterna era densa y antigua, y acababan de tirar del primer hilo. Mientras se alejaba, Julián sentía el peso no solo del pasado, sino también del futuro. Su búsqueda de redención lo había puesto en rumbo de colisión con un hombre que ostentaba un poder inmenso, un poder construido sobre la fe, la influencia y, como ahora sospechaba, el asesinato. El camino hacia la verdad sería largo y peligroso, una subida empinada y traicionera, muy parecida a la de la montaña que se erguía ante él. Pero, por primera vez en 40 años,
No estaba mirando hacia atrás con arrepentimiento, sino hacia adelante, con la determinación feroz de un hombre que tiene una última promesa que cumplir. La herida había sido reabierta y no descansaría hasta que estuviera finalmente limpia y se hiciera justicia. La partida de Julián y Elena no pasó desapercibida. Desde una ventana alta del monasterio, escondido en la sombra, el abad Ignacio observaba el coche desaparecer por la sinuosa carretera. Su expresión ya no era de serena tristeza. Su rostro era una máscara de piedra fría, y en sus ojos ardía una luz que no era de santidad, sino de un fanatismo helado. Sabía que el inspector retirado no se había dejado engañar por su actuación. Su fortaleza de silencio había sido violada. Cogió un rosario antiguo, sus cuentas lisas y frías contra su piel, y comenzó a rezar, no por perdón sino por fuerza, para proteger sus secretos, costara lo que costara. La verdadera batalla apenas comenzaba. Para Julián, la confrontación sutil confirmó su teoría. La reacción del abad al símbolo fue la pieza que faltaba. Sabía lo que significaba, y su negación fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Ahora, la tarea era encontrar una forma de romper la muralla de silencio que protegía a su principal sospechoso. Necesitaba más que su intuición. Necesitaba una prueba concreta, algo que pudiera resistir al poder y la influencia del abad. Su mente se volvió hacia los otros monjes, los que aún vivían, los que estaban allí en 1980. ¿Serían cómplices, víctimas del miedo o simplemente ignorantes? Cada puerta cerrada en el monasterio escondía ahora una potencial respuesta. Mientras tanto, Elena Navarro, en su laboratorio, sentía una incomodidad creciente. Su lógica científica luchaba contra la impresión que el abad le había dejado. Sin embargo, la certeza de Julián era contagiosa, y los datos no mentían. El mensaje de Gabriel era real y específico. Decidió concentrarse en lo que hacía mejor, buscar anomalías. Si había una capilla secreta, ¿podría haber otras? Reconfiguró los parámetros del satélite, iniciando un escaneo más profundo y detallado del terreno bajo el monasterio, buscando vacíos, estructuras escondidas o patrones de energía inusuales. No sabía lo que buscaba, pero su instinto, ahora alineado con el de Julián, le decía que la tierra bajo el monasterio de la sombra eterna aún tenía secretos que revelar. Los días que siguieron se transformaron en semanas de frustración. Julián Mendoza, con su recién descubierta determinación, se encontró con la misma muralla de silencio que lo había derrotado 40 años antes, solo que ahora las piedras eran más antiguas y el cemento de la lealtad y del miedo más fuerte. Cada intento de interrogar a los monjes más ancianos, aquellos que eran contemporáneos de Gabriel, resultaba en la misma respuesta pulcra y vacía, una cabeza gacha, un murmullo sobre el voto de silencio y una promesa de oraciones. Eran centinelas de un secreto, sus rostros arrugados, mapas de una devoción que se había convertido en una prisión. Julián se sentía como si estuviera gritando contra el viento en una montaña, sus palabras siendo arrastradas antes de poder ser escuchadas. La frustración de Julián se veía agravada por la conciencia de su propio envejecimiento. Su cuerpo ya no poseía la energía de su juventud, y cada puerta que se cerraba en su cara parecía drenar un poco más de su fuerza vital. Las noches eran largas, pasadas revisando el expediente original de 1980, sus páginas frágiles deshaciéndose bajo sus dedos. Veía ahora, con la claridad de la experiencia, cómo las pruebas habían sido sutilmente desviadas, cómo los testigos clave habían sido convenientemente transferidos a monasterios lejanos. La influencia del abad Ignacio no era un fenómeno reciente, era una telaraña tejida a lo largo de décadas, y él, en 1980, había sido solo una mosca atrapada en ella, demasiado ingenuo para percibir los hilos. El conflicto interno de Julián lo carcomía por dentro. Con cada callejón sin salida, la voz del fracaso susurraba en su oído, recordándole que ya había fallado una vez. La esperanza que sintió al reabrir el caso comenzaba a agriarse, transformándose en una desesperación amarga. Se miraba en el espejo y veía no a un héroe redentor, sino a un viejo tonto,
persiguiendo fantasmas. Sin embargo, por debajo de la capa de agotamiento y duda, la imagen de los 3 jóvenes monjes permanecía indeleble. El recuerdo del símbolo que Gabriel había dejado atrás era su ancla, la prueba de que no estaba loco. Se lo debía a ellos. Su determinación, aunque sacudida, permanecía inquebrantable, alimentada por un profundo sentido del deber y por la terquedad de un hombre que se niega a que su último acto en la vida sea un fracaso. Mientras Julián se enfrentaba a los fantasmas del pasado, Elena Navarro luchaba contra las limitaciones de la tecnología. Sus intentos de realizar nuevos escaneos de radar de penetración en el suelo eran infructuosos. La roca granítica bajo el monasterio era densa e impenetrable, y las imágenes que obtenía eran un ruido indescifrable. La capilla secreta había sido una anomalía afortunada, una casualidad geológica que había permitido su detección. Su frustración era diferente a la de Julián. Era la frustración de la científica cuyas herramientas, normalmente tan fiables, se revelaban inútiles. Se sentía como si estuviera intentando leer un libro en una habitación oscura, sabiendo que las palabras estaban allí, pero sin luz para verlas. La lógica y los datos la habían llevado hasta allí, pero ahora parecían haberla abandonado. Para empeorar la situación, el poder del abad Ignacio comenzó a manifestarse de forma más directa. Un día, Julián recibió la visita de un alto funcionario del gobierno regional, un hombre con una sonrisa pulida y ojos fríos. La conversación fue amistosa, pero el mensaje inequívoco. El funcionario habló de la importancia del monasterio para el turismo, de su valor cultural y de la necesidad de proceder con la máxima discreción para no manchar la reputación de un hombre tan venerado como el abad. Era una advertencia velada, una orden de retroceder, disfrazada de preocupación administrativa. Julián se dio cuenta entonces de la verdadera extensión de la red del abad, que se extendía más allá de los muros del monasterio, llegando a los pasillos del poder político. La presión externa solo sirvió para solidificar la alianza entre el detective y la científica. Una noche, en la pequeña oficina improvisada que habían montado en la aldea, compartieron sus frustraciones. «Nos están obstruyendo», dijo Julián golpeando la mesa con el puño. «Están protegiendo a un asesino en nombre de la tradición y la influencia». Elena, mirando sus pantallas llenas de datos inútiles, asintió. «Tiene que haber otra manera. La ciencia no es solo sobre lo que podemos ver, es sobre encontrar nuevas formas de mirar». Fue en ese momento de desánimo compartido que su estrategia cambió. Si no podían atravesar los muros, tendrían que encontrar una grieta, por pequeña que fuera. La grieta apareció en forma de una llamada telefónica anónima a la comisaría de la Guardia Civil local. La voz al otro lado era débil, temblorosa y cargada de una urgencia febril. Era la enfermera de un hospicio en una ciudad vecina. Uno de sus pacientes, un monje muy anciano llamado Hermano Mateo, transferido del monasterio de la Sombra Eterna años antes debido a su frágil salud, estaba muriendo. Y, en sus delirios febriles, no paraba de repetir los nombres Gabriel, Rafael y Miguel, seguidos de las palabras la biblioteca y el sacrificio. La enfermera, habiendo escuchado las noticias sobre la reapertura del caso, sintió que era su deber informar a las autoridades. Julián fue al hospicio solo. Encontró al hermano Mateo en una habitación pequeña y austera, su cuerpo frágil casi desapareciendo en las sábanas blancas. El hombre estaba lúcido, pero la muerte se cernía sobre él, liberándolo del miedo que lo había silenciado durante 40 años. Con la voz entrecortada, Mateo no confesó un crimen sino un pecado de omisión. No había participado en los asesinatos, pero sabía de ellos. Habló de una sociedad secreta dentro del monasterio, la Orden de los Guardianes, encargada de proteger un tesoro de conocimiento que la Iglesia consideraba peligroso. Ignacio, en aquel entonces, era su líder fervoroso. El hermano Mateo describió cómo la curiosidad insaciable de Gabriel lo llevó a descubrir la existencia de una biblioteca secreta, un repositorio de textos y artefactos confiscados durante la Inquisición. Gabriel, en su inocencia, creía que aquel conocimiento debía ser compartido con el mundo, no escondido. No veía herejía, solo historia. Ignacio, por otro lado,
Veía en la curiosidad de Gabriel una amenaza existencial a su sagrada misión. Mateo, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, confesó haber escuchado la acalorada discusión entre Ignacio y Gabriel días antes de la desaparición. Ignacio llamó a compartir el conocimiento una profanación, y a Gabriel un agente del caos. Las palabras del monje moribundo eran la clave que Julián necesitaba. La biblioteca secreta era el motivo. No se trataba de una disputa personal, sino de un conflicto ideológico llevado al extremo más sangriento. Gabriel y sus amigos no fueron asesinados por casualidad, fueron eliminados porque representaban una amenaza a un secreto guardado durante siglos. El asesinato fue, en la mente fanática de Ignacio, un sacrificio sagrado para proteger lo que él consideraba la pureza de la fe. Mateo no sabía la ubicación exacta de la biblioteca, solo que era el corazón del monasterio, el lugar más protegido y secreto de todos. Antes de dar su último suspiro, agarró la mano de Julián y susurró. Él amaba al muchacho, pero amaba más el secreto. Armado con esta nueva información, Julián y Elena se sumergieron en los archivos históricos. La mención a la Orden de los Guardianes les permitió encontrar referencias oscuras a un círculo interno en el monasterio de la Sombra Eterna, datado de finales del siglo XV. Su propósito oficial era preservar la biblioteca del monasterio, pero los textos sugerían una misión más clandestina, la salvaguarda de conocimiento peligroso que había escapado a las hogueras de la Inquisición. De repente, la escala del secreto de Ignacio se expandió exponencialmente. No era solo un asesino encubriendo un crimen, era el heredero de una conspiración de 500 años. La investigación ganó una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de un triple homicidio, sino de un posible tesoro de valor histórico y cultural incalculable, oculto al mundo por una sociedad secreta. Elena teorizó que una colección tan vasta de manuscritos y artefactos antiguos requeriría condiciones de almacenamiento específicas, control de humedad y temperatura para evitar su deterioro. Esa necesidad podría generar una firma energética, una anomalía que sus sensores podrían detectar. La búsqueda de una biblioteca secreta se transformó en una casa de una fuente de calor o un sistema de ventilación oculto. Mientras Elena reconfiguraba sus algoritmos, Julián siguió otra pista proporcionada por Mateo. La mención de que un joven novicio llamado Tomás había abandonado el monasterio abruptamente semanas después de la desaparición, aterrorizado. Tardaron semanas, pero Julián, usando sus viejos contactos en la policía, logró localizar a Tomás. Ahora era un hombre de 60 años, un relojero que vivía una vida anónima en una ciudad costera. Al principio se negó a hablar, el miedo de 40 años aún grabado en su rostro, pero la persistencia de Julián y la noticia del descubrimiento de los cuerpos finalmente rompieron sus defensas. Tomás contó una historia escalofriante sobre la atmósfera en el monasterio después de la tragedia. La tristeza era una fachada. Por debajo reinaba un silencio pesado y opresivo, un miedo palpable. Describió a Ignacio, su maestro de novicios, como un hombre transformado. Su bondad paternal había sido reemplazada por una severidad gélida, y sus sermones se volvieron obsesivos, centrados en los peligros de la curiosidad y la necesidad del sacrificio para proteger la fe. Tomás recordó haber visto a Ignacio quemando ropa en la caldera del monasterio una noche, días después de la ventisca, y haber olido el olor acre de algo que no era solo tela ardiendo. Huyó la noche siguiente, convencido de que, si se quedaba, correría la misma suerte que sus amigos. El testimonio de Tomás, aunque circunstancial, pintaba un cuadro psicológico devastador del abad Ignacio y corroboraba la historia de Mateo. Julián tenía ahora 2 testimonios que, aunque no probaban el asesinato, destruían la fachada de santidad de Ignacio y establecían un patrón de miedo y encubrimiento. Sentía que se estaba acercando, que las paredes que rodeaban el secreto del abad comenzaban a presentar fisuras. La telaraña, que antes parecía impenetrable, comenzaba a revelar sus hilos, y cada uno de ellos conducía de vuelta al centro, a la araña que la había tejido con paciencia y veneno, el venerado líder del monasterio de la Sombra Eterna.
La investigación estaba entrando en una nueva fase, una fase en la que las piezas del rompecabezas, antes dispersas y sin sentido, comenzaban a encajar. La curiosidad de Gabriel, el fanatismo de Ignacio, la sociedad secreta de los guardianes, la biblioteca de textos prohibidos, todo convergía en un único punto. El crimen, ahora se daban cuenta, no era un acto de ira o pasión, sino una ejecución calculada, un acto de preservación distorsionado. La verdad era mucho más grande y más antigua de lo que habían imaginado. El monasterio no escondía solo la tumba de 3 monjes, escondía un secreto que reescribiría su propia historia. La determinación de Julián se renovó. La frustración dio paso a una concentración feroz. Ya no era un anciano tratando de corregir un error pasado, era un instrumento de una justicia largamente aplazada, no solo para Gabriel, Rafael y Miguel, sino para la propia verdad. Se sentía más cerca que nunca de exponer la oscuridad que se escondía bajo el hábito sagrado, de sacar a la luz no solo los huesos de los muertos, sino también los pecados enterrados de los vivos. La cacería estaba llegando a su momento decisivo. Elena, inspirada por el progreso de Julián, redobló sus esfuerzos. La idea de buscar una anomalía térmica se convirtió en su única obsesión. Convenció a sus superiores, usando el nuevo testimonio como palanca, para autorizar un sobrevuelo nocturno con un satélite equipado con la más avanzada tecnología de imagen térmica. La lógica era simple. Por la noche, con la piedra del monasterio enfriándose, cualquier fuente de calor interna y anómala, como un sistema de climatización para una biblioteca, destacaría como un faro. Su búsqueda ya no era a ciegas. Sabía exactamente qué tipo de susurro buscar en la oscuridad. La noche del escaneo fue de una tensión insoportable. Julián y Elena esperaron en el laboratorio, sus ojos fijos en la pantalla, mientras los datos llegaban, línea por línea, formando un mapa térmico del antiguo monasterio. La mayor parte de la estructura era un mosaico de azules y verdes fríos, como se esperaba. Las cocinas y las habitaciones de los monjes mostraban un amarillo tenue, el calor residual del día. Pero entonces, en un área que correspondía al ala más antigua del monasterio, donde se situaba la biblioteca privada del abad, surgió una mancha, un cuadrado perfecto de color naranja rojizo, brillando en medio del frío, una firma de calor constante e inexplicable que no correspondía a ninguna fuente de energía conocida en los planos del edificio. Elena amplió la imagen, su corazón latiendo con la emoción del descubrimiento. La anomalía estaba localizada directamente detrás de la pared norte de la biblioteca personal del abad. No era una gran fuente de calor, sino la disipación sutil de un sistema funcionando continuamente, exactamente lo que se esperaría de un archivo climatizado. «La hemos encontrado», susurró Elena, su voz una mezcla de triunfo y asombro. «La biblioteca secreta está ahí, siempre ha estado ahí». La esperanza, que antes era una llama parpadeante, se transformó en una certeza incandescente. Habían encontrado el corazón del secreto. Tenían la prueba irrefutable de que algo se estaba ocultando. Este fue el punto de inflexión crucial. La anomalía térmica, combinada con el testimonio del hermano Mateo en su lecho de muerte y la historia del novicio aterrorizado, constituía un conjunto de pruebas lo suficientemente fuerte como para sortear la influencia política del abad. Julián sabía que todavía sería una batalla, pero ahora tenía un arma poderosa. Podía ir ante un juez, no con una teoría basada en un recuerdo de 40 años, sino con datos científicos irrefutables. La tecnología de Elena le había dado la luz que necesitaba para penetrar finalmente en la oscuridad del monasterio. La obtención de la orden de registro fue, como Julián había previsto, una lucha hercúlea. Los abogados de la diócesis intervinieron de inmediato, acusando a la investigación de persecución religiosa, de usar pseudociencia para acosar a un líder espiritual anciano y respetado. El caso se convirtió en una batalla legal y mediática. La reputación del abad Ignacio era su mayor armadura, y la usó con maestría, apareciendo en público como una víctima, un hombre de paz sufriendo un ataque injustificado. Pero la imagen térmica era demasiado específica.
demasiado concreta para ser descartada como fantasía. Julián, usando su experiencia de toda una vida, argumentó el caso ante un juez reacio, no con emoción, sino con una lógica fría e implacable. Presentó la cronología, el símbolo, el mensaje de Gabriel, la confesión en el lecho de muerte de Mateo, y finalmente, la imagen de satélite. Señoría, concluyó, su voz resonando en el tribunal, no estamos pidiendo profanar un lugar sagrado. Estamos pidiendo iluminar un secreto que ya ha costado la vida a 3 jóvenes. La verdad está detrás de esa pared. La ciencia nos lo dice. La justicia exige que la veamos. Tras días de deliberación, el juez, convencido por la fuerza de las pruebas, firmó la orden. La noticia de la emisión de la orden cayó como una bomba sobre el monasterio. Por primera vez en siglos, la autoridad secular iba a violar su santuario más íntimo. Cuando Julián, Elena y un pequeño equipo de la Guardia Civil llegaron a las puertas, fueron recibidos no por el abad, sino por un grupo de monjes en silencio, sus rostros impasibles, formando una barrera humana. Era un acto de desafío silencioso, el último intento de proteger a su líder y su secreto, pero el trozo de papel en las manos de Julián era más poderoso que su lealtad. Con una firmeza tranquila, les mostró la orden, y la barrera humana, a regañadientes, se abrió. La caminata por los pasillos del monasterio fue tensa y surrealista. El aire estaba cargado de una desaprobación silenciosa. El abad Ignacio los esperaba en su biblioteca privada, sentado a su escritorio, calmado y compuesto, como un rey en su trono recibiendo a emisarios indeseados. Leyó la orden con una lentitud deliberada, luego la dejó sobre el escritorio. Si insisten en proceder con esta farsa, háganlo, dijo, su voz desprovista de emoción, pero sepan que están cometiendo un sacrilegio que resonará por la eternidad. Su calma era desconcertante, la confianza de un hombre que cree que sus muros nunca revelarán sus secretos. La búsqueda comenzó. La biblioteca era un espacio magnífico, con olor a cuero y papel viejo. Los agentes examinaron cada libro, cada rincón, pero no encontraron nada fuera de lo común. La pared norte parecía sólida, una pared de piedra, antigua cubierta por estanterías de madera oscura. Elena, sin embargo, fue directa a la pared usando un detector térmico portátil que confirmó la firma de calor. «Está aquí», dijo, su voz resonando en el tenso silencio. «La fuente de calor viene de dentro de la pared». Los agentes comenzaron a golpear la pared, buscando un sonido hueco, pero la piedra era maciza. La confianza del abad parecía justificada. Julián, sin embargo, observaba al abad, no a la pared, y notó algo. Los ojos del anciano, por más que intentara mantener su compostura, se desviaban constantemente hacia un crucifijo de madera ornamentado colgado en la pared adyacente. No era una mirada de devoción, sino una mirada de ansiedad. Siguiendo su intuición, Julián se acercó al crucifijo. Parecía perfectamente normal, fijado en la pared, pero al pasar los dedos por su base, sintió un ligero relieve, una irregularidad en la madera. Con un clic seco, lo presionó, y una sección de la estantería de al lado retrocedió ligeramente, revelando no una puerta, sino un pequeño panel de control con un teclado numérico. Todas las miradas se volvieron hacia el abad. Su máscara de calma finalmente se hizo añicos. Un tono pálido y grisáceo se extendió por su rostro, e hizo un movimiento involuntario para levantarse, como si fuera a proteger el secreto con su propio cuerpo. Julián se volvió hacia él, su voz baja pero cargada de autoridad. «La combinación, padre». El abad permaneció en silencio, sus labios finos y blancos apretados en una línea de desafío, pero ya no importaba. Un perito de la policía, llamado para la eventualidad, comenzó a trabajar en el panel. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar. Minutos parecieron horas, hasta que, con un zumbido electrónico y el sonido pesado de piedra rozando contra piedra, una sección entera de la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura. La entrada a la biblioteca secreta estaba abierta. El aire que salió de allí era frío, seco y cargado con el olor de una historia aún más antigua que la del propio monasterio.
Pero no fue la visión de los miles de libros y artefactos prohibidos lo que hizo que el corazón de Julián se detuviera. Fue lo que estaba en una pequeña mesa, justo en la entrada, como si hubiera sido dejado allí para consulta. Un diario encuadernado en cuero, idéntico en estilo a los diarios de Gabriel, y a su lado una pluma estilográfica. Con una mano que ahora temblaba visiblemente, Julián cogió el diario. Lo abrió en una página marcada con una cinta de seda roja. La caligrafía era elegante, precisa e inconfundible. Era la caligrafía del abad Ignacio. La fecha en la parte superior de la página era la del día siguiente a la desaparición de los monjes, en 1980. Julián comenzó a leer en voz alta, su voz llenando el silencio atónito de la sala. Fue una necesidad dolorosa. Leyó, pero un sacrificio sagrado. La curiosidad de Gabriel se convirtió en una infección que amenazaba con pudrir nuestra sagrada misión. Tuve que purificarlo a él y a sus seguidores. Que Dios tenga misericordia de mi alma, pues actué solo en su nombre para proteger los secretos que él nos confió. La esperanza se había transformado en certeza. La prueba irrefutable, la confesión escrita por la propia mano del asesino, estaba en sus manos. La telaraña de secretos se había deshecho finalmente. El diario era más que una confesión de asesinato. Al hojear las páginas, Julián y Elena descubrieron la verdadera naturaleza de la Orden de los Guardianes. No se limitaban a esconder los artefactos, usaban la información contenida en ellos, herejías, linajes olvidados, crímenes antiguos de familias nobles europeas, para ejercer poder. La biblioteca era el centro de una vasta operación de chantaje que duraba siglos, una forma de garantizar la influencia y la financiación de su orden. El monasterio no era solo un santuario de fe, sino la sede de una organización criminal con un alcance internacional, disfrazada bajo el manto de la religión. El asesinato de los 3 monjes asumió entonces una nueva y terrible dimensión. Gabriel no tropezó solo con un secreto religioso, descubrió el motor financiero y político que sostenía la influencia del monasterio. Su amenaza de ir al Vaticano no solo iba a exponer textos prohibidos, iba a desmantelar una red de poder y corrupción que se extendía por toda Europa. La decisión de Ignacio de matarlos no fue solo un acto de fanatismo religioso, sino un acto de autopreservación calculado y frío para proteger su imperio. La revelación fue asombrosa, transformando un caso de asesinato en una conspiración de proporciones históricas. Julián miró al abad Ignacio, que ahora parecía haberse encogido en su silla, un anciano frágil despojado de toda su autoridad. Su santidad era un fraude, su sabiduría una máscara para la crueldad, y su paz, el silencio de un cementerio. El inspector retirado sintió una oleada de náuseas, pero también una claridad feroz. Todo tenía sentido ahora. La presión para cerrar el caso, el silencio de los monjes, la red de protección política. Todos ellos, consciente o inconscientemente, estaban protegiendo no a un hombre de Dios, sino al jefe de una organización criminal. El descubrimiento del diario fue el momento catártico que Julián había esperado durante 40 años. La frustración, la duda, el peso del fracaso, todo se disipó, reemplazado por la certeza fría y dura de la verdad. Lo tenía. Tenía la prueba, la motivación y la confesión. Ya no había más sombras donde el abad Ignacio pudiera esconderse. La luz de la ciencia de Elena, guiada por la intuición persistente de Julián, había penetrado finalmente en el corazón más oscuro del monasterio de la sombra eterna, y lo que reveló era más monstruoso de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El escenario estaba listo para la confrontación final. El silencio en la biblioteca secreta era profundo. Los agentes de la Guardia Civil miraban, atónitos, los artefactos que los rodeaban y el diario en las manos de Julián. La enormidad del descubrimiento flotaba en el aire. Cada objeto en aquellas estanterías era una historia prohibida, y juntos eran el motivo de un triple homicidio. Elena Navarro se sentía dividida entre la fascinación de la académica ante un tesoro histórico y el horror de la humanista ante el precio que se había pagado para mantenerlo oculto. Era el archivo Gabriel de conocimiento perdido, como ella lo llamaría más tarde,
Pero en ese momento era solo la escena de un crimen muy antiguo. El abad Ignacio levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Julián. No había miedo en ellos ahora, ni sorpresa, solo una resignación gélida y un destello de desafío. Había perdido el juego y lo sabía, pero su expresión decía que no se arrepentía de las reglas con las que había jugado. Para él, las vidas de 3 jóvenes monjes eran un precio pequeño a pagar por la preservación de un secreto que consideraba más importante que la vida misma. Su alma, si es que la tenía, estaba en paz con sus acciones, una percepción que envió un escalofrío por la espalda de Julián, más frío que el aire de la biblioteca secreta. El viaje a través de la telaraña de secretos había sido arduo, un laberinto de silencio, poder y tiempo. Julián y Elena habían comenzado con una anomalía rectangular en una pantalla de ordenador y habían acabado desvelando una conspiración secular. Se habían enfrentado a la resistencia de la Iglesia, a la obstrucción del poder político y a la barrera del tiempo que corroe las pruebas y los recuerdos. Pero la determinación de un viejo detective en busca de redención y la innovación de una científica apasionada por la verdad habían demostrado ser más fuertes. Le habían dado voz a los muertos, y ahora esa voz, a través de las páginas de un diario, estaba a punto de clamar por justicia. Julián cerró el diario con un gesto lento y deliberado. El sonido resonó en la sala como el golpe de un martillo de juez. Caminó en dirección al abad Ignacio, no como un policía deteniendo a un criminal, sino como un confesor a punto de escuchar la última y más terrible de las confesiones. La fase de investigación había terminado. La fase de la verdad estaba a punto de comenzar. El mundo exterior, ajeno a todo esto, continuaba su rutina. Pero allí, en esa sala escondida, el peso de 40 años de mentiras estaba a punto de ser levantado, y la historia estaba a punto de ser reescrita con sangre y tinta. ¿Te sorprendió este giro en la historia? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio del abad Ignacio no fue solo el juicio de un hombre, fue el juicio de una era de silencio. La sala del tribunal estaba permanentemente abarrotada, ya que el caso había capturado la imaginación y la indignación del mundo. Por un lado, la defensa, intentando pintar a su cliente como un anciano senil, cuyos diarios no eran más que ficciones de una mente que se desvanecía. Por otro, la acusación, metódica e implacable, armada con la propia voz y caligrafía del abad. Ignacio, sentado en el banquillo de los acusados, observaba todo con una impasibilidad regia, su arrogancia intacta, como si estuviera por encima del mero juicio de los hombres. No mostraba remordimiento, solo el fastidio de un académico forzado a escuchar una interpretación errónea de su trabajo. El momento más impactante del juicio llegó cuando se reprodujo la grabación de la confesión. La voz fría y desapasionada de Ignacio llenó el silencio del tribunal, describiendo los asesinatos con una claridad escalofriante. El sonido de los sollozos ahogados de los parientes lejanos de las víctimas era el único contrapunto a su monstruosa narrativa. La descripción del bautismo forzado de Miguel, del estrangulamiento de Rafael con el rosario y del desafío final a Gabriel hizo que hasta los periodistas más curtidos desviaran la mirada. En ese momento, Ignacio dejó de ser un abad o un acusado. Se convirtió en la personificación de un fanatismo que devora a sus propios hijos, y la sala del tribunal se convirtió en un testigo colectivo de su maldad. El testimonio de Julián Mendoza fue el corazón emocional del juicio. No habló con la rabia de un acusador, sino con la tristeza pesada de un testigo de la historia. Con voz firme, detalló la investigación de 1980, admitiendo su propio fracaso, su frustración y el peso que había llevado durante 40 años. Contó cómo el símbolo de Gabriel era una semilla de verdad plantada en la oscuridad, esperando el momento adecuado para germinar. Su testimonio no fue solo sobre las pruebas, fue sobre una promesa hecha a 3 muchachos que nunca olvidó. Al terminar miró directamente al jurado y dijo: «La justicia para ellos tardó 40 años en llegar. Les pido que se aseguren de que no tarde ni un minuto más».
La deliberación del jurado fue extraordinariamente rápida. No había duda razonable ante la montaña de pruebas. Cuando el presidente del jurado se levantó, la tensión en la sala era palpable. La palabra culpable fue pronunciada 3 veces, una por cada vida cegada. Cada veredicto era un golpe de martillo que hacía añicos la fachada de santidad de Ignacio. Por primera vez, la máscara del abad vaciló, no con remordimiento, sino con una furia impotente. Su barbilla tembló, y sus ojos brillaron con el odio de un hombre cuya autoridad divina había sido revocada por un jurado de mortales. La justicia terrenal que tanto despreciaba lo había alcanzado finalmente. La sentencia fue clara y severa, como Julián esperaba. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Al dictar la sentencia, el juez se dirigió directamente a Ignacio, su voz cargada de una indignación contenida. Usted usó su hábito como un escudo para sus crímenes y la fe como una justificación para su crueldad, dijo el juez. Su verdadero pecado no fue la herejía que tanto temía, sino la arrogancia de ponerse en el lugar de Dios, decidiendo quién vive y quién muere. Que el resto de su vida, pasada en silencio y soledad, le dé tiempo para contemplar la diferencia entre la divinidad y la monstruosidad. El sonido del mazo al golpear selló su destino, poniendo fin a 40 años de impunidad. Con la conclusión del juicio, los cuerpos de los 3 monjes fueron finalmente liberados, no solo de su tumba de piedra, sino también del limbo legal en el que se encontraban. Fueron entregados a sus parientes más cercanos, sobrinos y primos que solo los conocían a través de historias y fotografías descoloridas. Para estas familias, la resolución del caso fue el fin de una larga y dolorosa incertidumbre. La verdad, por brutal que fuera, era preferible al vacío de no saber. Podían ahora llorar no la desaparición, sino la pérdida, y comenzar el largo proceso de curación que se les había negado durante 4 décadas. El funeral fue una ceremonia simple y digna, celebrada en la pequeña iglesia de la aldea, bajo un cielo azul y despejado de los Pirineos. La comunidad que una vez reverenciaba a Ignacio ahora se reunía para honrar a sus víctimas. Los nombres Gabriel, Rafael y Miguel se dijeron en voz alta, no como figuras de una leyenda trágica, sino como muchachos con futuros robados. Dejaron de ser los monjes desaparecidos para convertirse en la memoria colectiva, en jóvenes valientes que murieron por negarse a guardar silencio ante una injusticia que apenas comprendían. El entierro de sus ataúdes, uno al lado del otro, fue un acto de corrección histórica, la restitución final de su identidad y dignidad. Semanas más tarde, Julián Mendoza visitó el cementerio. Las tumbas aún estaban frescas, adornadas con flores, dejadas por los habitantes locales. Se detuvo frente a las 3 lápidas de piedra sencillas, cada una grabada con un nombre y las fechas de nacimiento y muerte. La segunda fecha, ahora finalmente completada. No había palabras que decir. Simplemente se quedó allí en silencio, mientras la brisa de la montaña susurraba entre los pinos. El peso que había llevado sobre sus hombros durante la mayor parte de su vida adulta había desaparecido, reemplazado por una tranquilidad profunda y serena. No era felicidad, pero era paz. Su promesa había sido cumplida, su redención alcanzada. La familia procesó la verdad de diferentes maneras. Algunos sintieron una ira purificadora, otros una tristeza abrumadora. Pero con el tiempo surgió un sentimiento unificador, el orgullo. Orgullo por la curiosidad de Gabriel, por la lealtad de Rafael y Miguel, por su negativa a aceptar la oscuridad. En una pequeña reunión familiar, un sobrino nieto de Gabriel, un joven estudiante de historia, levantó una copa. Por los que hacen las preguntas difíciles, dijo, que nunca tengamos miedo de buscar la luz, incluso en los lugares más oscuros. La memoria de los 3 monjes había sido transformada, de una historia de victimización a un legado de coraje intelectual y moral. El cierre emocional no fue un único momento, sino un mosaico de pequeños actos de recuerdo. Fue el compartir historias sobre la infancia de los muchachos, el redescubrimiento de viejas cartas, la risa mezclándose con las lágrimas. La verdad les permitió llenar el vacío con recuerdos reales,
en lugar de las especulaciones sombrías que los habían atormentado durante años. La capilla secreta, el lugar de su asesinato, fue ritualmente purificada y sellada para siempre. No para esconder, sino para consagrar el lugar como un memorial a la verdad revelada. La oscuridad había sido expuesta a la luz, y al hacerlo, había perdido su poder. 2 años después, el monasterio de la Sombra Eterna era un lugar transformado. El escándalo internacional forzó una intervención sin precedentes del Vaticano. La vieja guardia fue disuelta y un nuevo liderazgo, comprometido con la transparencia, fue instalado. Las puertas, antes cerradas al mundo, estaban ahora abiertas. El voto de 1900 de silencio fue relajado, reemplazado por un etos de diálogo y estudio. La sombra que le había dado el nombre al monasterio había sido disipada, no por un decreto, sino por la luz cruda y purificadora de la verdad. El propio edificio parecía respirar más libremente. Ignacio murió en prisión 1 año después de su condena, en silencio, y según los guardias, sin expresar nunca una palabra de arrepentimiento. Fue enterrado en una tumba sin marcar, un final anónimo para un hombre cuya identidad se basaba en el poder y la veneración. Su telaraña de chantaje se desmoronó, causando una onda de choque en las altas esferas de la sociedad europea y llevando a una reforma masiva en la forma en que el Vaticano manejaba sus archivos históricos. Su legado no fue el que él pretendía. En lugar de ser el guardián de la pureza, se convirtió en un ejemplo de la corrupción que puede pudrirse en el corazón del secretismo. La colección de artefactos y textos prohibidos, la causa de tanto sufrimiento, encontró su verdadero propósito. Bajo la curaduría de la doctora Elena Navarro, la biblioteca secreta fue transformada en el Archivo Gabriel de Conocimiento Perdido. Ahora era un museo y centro de estudios de renombre mundial, atrayendo a académicos de todos los rincones del globo. El conocimiento que Ignacio había matado por esconder era ahora celebrado y compartido, cumpliendo el sueño del joven monje. En la entrada del archivo, una simple placa de bronce exhibía los nombres de los 3 monjes con la inscripción: «La verdad encarcelada siempre acabará por liberarse». Inspirada por el caso, la doctora Navarro usó su nueva prominencia para crear la Fundación 3 Monjes. La organización financiaba el uso de tecnología de teledetección y otras innovaciones forenses para ayudar a resolver casos archivados en todo el mundo. La tragedia, que comenzó con una muerte en la oscuridad, se transformó en una fuerza que llevaba luz a otras familias, asegurando que otras víctimas del tiempo y del silencio pudieran tener su justicia. El legado de los muchachos se convirtió en una fuerza activa y positiva en el mundo, la prueba de que incluso del mayor de los males puede florecer un bien duradero. Julián Mendoza vivió sus últimos años en la paz de su aldea, su jardín más florido que nunca. Leía las noticias sobre los éxitos de la fundación de Elena con una sonrisa tranquila. Su gran mancha había sido borrada, reemplazada por un final de carrera que no le trajo fama, sino una profunda satisfacción. Se demostró a sí mismo y al mundo que nunca es demasiado tarde para corregir un error, que la persistencia de un hombre puede, de hecho, desenterrar la verdad, por muy profundo que esté enterrada. Su redención no estaba en la captura de un monstruo, sino en la devolución de la paz a las almas de aquellos que no pudo salvar la primera vez. La historia de los 3 monjes se convirtió en una parábola moderna sobre la lucha entre el secretismo y la transparencia, entre el fanatismo y la curiosidad. Se cambiaron leyes en varios países, ampliando los plazos de prescripción para crímenes graves cuando surgen nuevas pruebas tecnológicas. El caso forzó a instituciones seculares y religiosas a confrontar sus propios secretos enterrados, demostrando que ninguna muralla, por antigua o sagrada que sea, es lo suficientemente alta para ocultar la verdad para siempre. La muerte de los muchachos desencadenó una pequeña revolución de responsabilidad. La memoria, que al principio era un tapiz de mentiras, fue retejida con los hilos de oro de la verdad. La resiliencia del espíritu humano se manifestó en la forma en que las familias encontraron la paz, cómo una comunidad reconstruyó su fe y cómo la búsqueda de un hombre por redención
inspiró a una nueva generación a buscar justicia. La historia no termina con la oscuridad de una capilla secreta, sino con la luz de una biblioteca abierta, no con un acto de violencia, sino con el eco duradero de una pregunta valiente hecha por un joven astrónomo hace mucho tiempo. El legado final de Gabriel, Rafael y Miguel no está en cómo murieron, sino en la razón por la que murieron, por la creencia de que el conocimiento pertenece a todos y que la verdad, por peligrosa que sea, vale la pena ser buscada. Su historia sirve como un recordatorio eterno de que, incluso cuando nos enfrentamos al silencio más opresivo y al poder más abrumador, un solo acto de desafío, un símbolo garabateado en una pared, puede ser suficiente para asegurar que la verdad eventualmente encuentre su camino hacia la luz, trayendo consigo la promesa de justicia y la esperanza de un nuevo comienzo. La transformación de la tragedia en esperanza es el testamento final de la fuerza del espíritu humano. Donde antes había una herida, ahora hay un centro de aprendizaje. Donde había miedo, ahora hay coraje. El monasterio de la sombra eterna, una vez un nombre que evocaba un secreto sombrío, es ahora un faro para aquellos que creen que la historia, por dolorosa que sea, debe ser confrontada, no escondida. La justicia a veces no es solo sobre castigar a los culpables, sino sobre crear un futuro donde sus crímenes no puedan repetirse. Así, la historia que comenzó con la nieve y el silencio termina con la luz del sol y el sonido de voces debatiendo ideas libremente. En una tarde de otoño, un joven estudiante, en el Archivo Gabriel, mira por la ventana hacia la montaña. Está leyendo un texto antiguo, uno de los que Ignacio consideraba demasiado peligroso para el mundo. Para él, sin embargo, no es peligroso, es hermoso. La curiosidad que costó la vida a 3 muchachos ahora florece en cientos de otros, su llama pasada de generación en generación. Esta es la victoria final. La memoria ha triunfado, la justicia ha prevalecido y el legado de esperanza está a salvo. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por haber visto esta historia.